Sean todas bienvenidas. Amén. Qué bendición tan grande. Hoy, mis hermanas, vamos a ver un tema muy importante, un tema muy hermoso, mis hermanas, que tiene que ver con la restauración integral de una mujer. Usted y yo como vasos en las manos del Señor pasamos cada día por ese proceso de restauración integral. Y déjeme decirle que a través de la palabra del Señor, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, gloria a Dios. Evangelio capítulo 4, el versículo 6, dice la palabra del Señor. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así y era como la hora sexta. El versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. El versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El versículo 11 de Juan capítulo 4 dice, el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y les dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, esa será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Qué bendición tan grande, mis hermanas, cuando podemos ver en esta porción bíblica el encuentro de nuestro Señor con una mujer, y no solamente con una samaritana, sino con una mujer, así como es usted y yo, una mujer muy importante en las manos del Señor, una mujer que en esta porción bíblica vemos que era una mujer que quizás ante los ojos humanos no tenía un valor, que ante los ojos humanos quizás era una mujer insignificante, una mujer, mis hermanos, que podemos ver que sufría, una mujer que en la hora habitual en que salían todas las mujeres a recoger agua del pozo, en esa hora entre las 6 y 9 de la mañana, esta mujer iba al pozo para recolectar agua. Pero déjeme decirle que ella había tomado un horario diferente al horario que habitualmente las otras mujeres se acercaban a ese pozo de Jacob para sacar agua. ¿Y por qué esta mujer había escogido otro horario diferente en el cual salían todas las otras mujeres? Porque era una mujer, mis hermanas, que se escondía de las demás personas, se escondía de la multitud, mis hermanas. Quizás en ella había ese afán, mis hermanas, de no ser vista por las demás personas, porque ella reconocía la situación por la cual ella estaba pasando. Era una situación difícil, una situación de menosprecio, una situación, mis hermanas, quizá llena de conflictos, quizá llena de heridas, quizás una situación de un corazón lleno de problemas, de traumas, de resentimiento,
un corazón quizás lleno de rechazo por la sociedad. Pero es ahí, mis hermanas, donde el Señor empieza a escudriñar el corazón de esta mujer, así como el Señor escudriña nuestro corazón, así como el Señor escudriña tu corazón. Y déjeme decirle que precisamente el Señor busca esos corazones débiles, esos corazones que han sido maltratados, esos corazones que quizás no tienen ese gozo, ese sentido de vivir, esos corazones que quizás han perdido toda esperanza. Y es ahí donde Dios se glorifica trayendo una restauración. Y en esta hora, precisamente el Señor nos llama, o más bien nos dice, a que hay una restauración, a que Él viene a restaurar cada día nuestras vidas, a que Él viene a operar una restauración integral en tu vida y en mi vida. El propósito del Señor a través de esta porción bíblica que tengo, bueno, aquí en la Biblia, de Juan capítulo 4, mis hermanos, el propósito del Señor era ganarse al pueblo gentil. Pero déjeme decirle que este propósito lo logró gracias a un instrumento llamado mujer. Usted y yo somos muy importantes en las manos del Señor. Desde el principio el Señor enfocó su ministerio en las ovejas perdidas, como dice ahí la palabra del Señor, ahí mismo en Juan capítulo 3 el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Déjeme decirle, mis hermanas, que el Señor utilizó a esta mujer, mis hermanos, para enfocarse en la salvación del pueblo de los gentiles, de un pueblo, mis hermanos, en el cual había divisiones entre gentiles y judíos. Y es ahí en donde el Señor se glorifica a través de una mujer que había sido rechazada quizás por sus maridos, una mujer que quizás no había sido valorada por sus seres queridos, por la sociedad, una mujer que quizás tenía esa estima por los suelos, pero ahí es donde el Señor, vamos a través a ver a través de unos versículos de cómo el Señor se glorifica en esta mujer, así como el Señor se ha glorificado en cada una de nosotras, mis hermanas. En esta porción bíblica vemos cómo había unos conflictos religiosos en donde los judíos, o unos conflictos más bien políticos, en donde los judíos no se trataban con los gentiles. Pero el Señor llegó a romper toda barrera. El Señor llegó a romper toda desunión, esas barreras políticas, esas barreras sociales, esas barreras geográficas, esas barreras de género, todas esas barreras viene el Señor y rompe con todas esas barreras. El propósito del Señor era el amor por las ovejas, el amor por la humanidad, el amor por los samaritanos, el amor por los gentiles, el amor por los judíos, el amor que tenía mis hermanos por restaurar a esta mujer. El objetivo, mis hermanos, del Señor era enfocarse en esta mujer, por encima de cualquier error que había cometido esta mujer, por encima de cualquier pecado, por encima de cualquier desobediencia. El Señor siempre se enfoca en usted y en mí como ese Dios restaurador. Él no se enfoca, mis hermanos, tanto en nuestros problemas. Él se enfoca más bien en ayudarnos a restaurarnos. Él se enfoca más bien, mis hermanos, en hacer que nuestras debilidades sean cambiadas por las manos de Él. Él se enfoca, mis hermanos, más bien en mirar cómo ayudarnos. Yo no sé cuál sea la situación por la que usted esté pasando. Quizás situaciones difíciles,
con esos cónyuges toscos, con esos hijos rebeldes. Yo no sé cuál sea su situación, si sea una situación, mis hermanas, que esté pasando de maltrato físico, de maltrato verbal. Usted y yo debemos de enfocarnos, mis hermanas, que somos ese vaso frágil. Esta mujer samaritana era un vaso en las manos del Señor. Y vemos, mis hermanos, cómo el Señor cada día nos ve con unos ojos de amor. Vemos cómo cada día el Señor cambia la situación, cambia la atmósfera. Quizás esta mujer estaba, mis hermanos, cosechando muchas maldiciones, muchos pecados del pasado, pero es ahí, mis hermanos, donde el Señor cambia la vida de esta mujer. Es ahí donde, mis hermanos, el Señor cambia todos esos maltratos, esas maldiciones que venía arrastrando esta mujer. Quizás esta mujer cargaba diariamente un cántaro lleno de problemas, un cántaro lleno de maldiciones, un cántaro lleno, mis hermanos, de maltrato por la sociedad, por su hogar, un cántaro lleno, mis hermanos, de incertidumbre, de tristeza. Quizás esta mujer era un vaso no aceptado para la sociedad, pero es ahí donde el Señor se enfoca en el papel que Él hace en cada una de nosotras como mujeres, mis hermanos. En el Señor no hay discriminación, en el Señor no hay acepción. En el Señor, mis hermanos, hay cambios, hay nuevos enfoques, hay nuevas transiciones. En el Señor hay renovación, mis hermanas. Quizás podemos ver en la cultura hebrea que la mujer solamente tenía un valor por dar a luz hijos, mis hermanos, pero el Señor viene y cambia, el Señor viene a cambiar esa cultura y hoy en día el Señor nos ha dado ese valor que quizás usted no ha recibido de esos seres queridos, ese valor que quizás usted no ha recibido de esos padres, ese valor que quizás usted no ha recibido de esas personas que te rodean. Pero déjeme decirle que ahí está el Señor restaurando cada corazón. Ahí está el Señor, mis hermanos, cambiando nuestra vida, renovándola, mis hermanos. Esta mujer, la situación de esta mujer no era fácil y lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. Ahí usted que tiene su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4, podemos ver, mis hermanas, la situación por la que estaba pasando esta mujer. Quizás puede ser situaciones parecidas a las que pasan hoy en día muchas mujeres. Esta mujer, mis hermanas, estaba siendo rechazada políticamente hablando, socialmente hablando. Esta mujer estaba siendo rechazada. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, el versículo 9 nos dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Déjeme decirle que esta mujer, por ser una mujer samaritana, había sufrido de ese desprecio de la sociedad, de ese desprecio de los mismos judíos que pasaban por ahí, de ese desprecio de los mismos samaritanos que conocían su vida, mis hermanos. Y quizás esta mujer había recibido mucho desprecio, quizás había muchas enemistades y por eso es que esa mujer siempre que iba a sacar agua del pozo, iba a una hora en donde no se encontrara con ninguna otra mujer. Ella iba a una hora, mis hermanas, específica, huyendo del maltrato de la sociedad, huyendo del juzgamiento de las otras mujeres,
huyendo del señalamiento de las otras mujeres. La situación por la que estaba pasando esta mujer no era fácil. Era una mujer, mis hermanas, que tenía que vivir escondida de la sociedad para no ser maltratada, para no ser señalada, para no ser, mis hermanas, vituperada. Quizás esta mujer recibía palabras feas de las personas que se encontraban a su alrededor. Quizás esta mujer recibía palabras no tan deseadas, palabra de los hombres que pasaban alrededor de ella. Quizás la veían como una mujer insignificante, como una mujer que no tenía valor, como una mujer, mis hermanas, como es todas las mujeres que son rechazadas por la sociedad, quizás por una discapacidad física, quizás porque no tuvieron un estudio, quizás porque vienen de un hogar de maltratos, de un hogar de pleitos, de un hogar de conflicto. No sé, pero podemos detectar el sufrimiento que había en esta mujer. Por eso esta mujer le dice al Señor, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Esa mujer le dice, ¿cómo me pides a mí a beber? Esa mujer había perdido su valor. Esa mujer había perdido ese amor por ella misma. Esa mujer no podía creer que el maestro le estuviera pidiendo agua a ella, que le estuviera pidiendo agua. En otras palabras, que le estuviera diciendo, dame de ese cántaro. Quizás un cántaro contaminado, quizás un cántaro sucio espiritualmente hablando por el pecado, por la influencia negativa de esta mujer. Pero el Señor no estaba viendo lo negativo de esta mujer. El Señor estaba viendo era un instrumento en el cual Él podía restaurar. Él podía hacer una restauración integral en esta mujer. El versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, mis hermanas. Esta mujer quizás había sido rechazada y pensó, o más bien ella se aterraba de por qué Jesús no la rechazaba. Pero por eso el Señor en el versículo 10 le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. El Señor le estaba diciendo, yo no te estoy rechazando. Yo no te rechazo como te rechaza esta sociedad. Yo no te rechazo como te ha rechazado todos esos hombres con los cuales tú has estado, que no te han valorado, que te han tratado toscamente, que no te han tratado como un vaso frágil. Pero déjame decirte, en otras palabras, el Señor le estaba diciendo a esta mujer, quizás muchas personas te han rechazado desde la niñez, pero yo no te rechazo. En esta hora el Señor le estaba diciendo a esta mujer, le estaba transmitiendo esta revelación, le estaba diciendo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice. Esta mujer, mis hermanos, en el versículo 17 y 18, vemos que tenía un estado espiritual no renovado. Era una mujer que no había sido renovada. Era una mujer que no había sido nacida de nuevo. Era una mujer que en ella se deleitaba en la mentira. En el versículo 17 dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esta mujer, en ella no se había operado
un nacimiento, una conversión. En ella no se había operado una regeneración, pero déjeme decirle que el Señor se había enfocado en ella para restaurarla, para traer una restauración integral en esta mujer. Y vemos en el versículo 18, mis hermanas, que Dios opera, dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor conocía, mis hermanos, lo que había en esta mujer. El Señor conocía sus debilidades, el Señor conocía sus errores, el Señor conocía sus pecados, el Señor conoce tus errores y mis errores, el Señor conoce mis pecados, el Señor conoce, mis hermanos, cuando le fallamos a Él. Pero algo que quizás usted y yo debemos de enfocarnos, el que el Señor cambia, el Señor trae una renovación. Y por eso, mis hermanas, es que podemos ver en el versículo 26, gloria a Dios. El Señor le dijo, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Cuando Él le dice esta porción bíblica, este versículo que dice, yo soy el que habla contigo, déjeme decirle que estaba viniendo una revelación espontánea, inmediata sobre esta mujer. Y en ese momento, mis hermanas, empieza en esta mujer a haber un nuevo cambio, a haber una nueva transición, a haber un nuevo enfoque, a haber una nueva vida. En esta mujer, mis hermanas, se le estaba revelando Jesús, se le estaba revelando el Señor diciendo, yo soy el que habla contigo. Así que déjeme decirle que cuando el Señor se nos reveló a usted y a mí, ya no podemos vivir, mis hermanas, con esa incertidumbre, con ese dolor de que si nos rechazan, vamos a sentir ese dolor, de que si quizás no nos valoran, vamos a sentir ese dolor. Mire, a usted y a mí no nos debe de interesar eh, cómo, eh, cómo la sociedad, desde qué punto de vista nos ve la sociedad, desde qué punto de vista nos ve los hijos, desde qué punto de vista nos ve ese cónyuge. A usted y a mí no nos debe de interesar que quizás por las situaciones por las que estemos pasando, sea situaciones de dolor, sea situaciones, mis hermanos, de maltrato, sea situaciones, mis hermanos, en donde quizás cuántas veces a usted y a mí nos han usurpado ese lugar ahí en ese hogar, ese lugar en donde tú quieras que moverte. Cuántas veces, mis hermanos, hemos recibido esas palabras ásperas de la sociedad. Yo no sé la situación por la que usted haya pasado o esté pasando, mis hermanas. Algo que podemos ver que así como el Señor restauró integralmente a esta mujer samaritana, a este vaso frágil en las manos de Él, ese mismo poder restaurador es el poder que el Señor está utilizando hoy en tu vida y en mi vida. El Señor trae una restauración en nuestros corazones. El Señor es el que sana toda herida. El Señor es el que cambia toda tristeza, toda amargura, todo dolor por gozo. El cambio de esta mujer fue un cambio sorprendente y por eso podemos ver aquí en el versículo 27, mis hermanas, en el versículo 27, vamos a ver cómo le cambió la vida a esta mujer. Si quizás antes era rechazada, si quizás antes la hacía a un lado, cuando ya después de habérsele revelado el Señor como yo soy el que suple, yo soy el que cambio, yo soy el que renueva, yo soy el que transforma las vidas, yo soy el que da nuevas fuerzas.
Yo soy el que doy fortaleza que viene de arriba. Yo soy el que doy ánimo. Yo soy el que doy aliento. Yo soy el que te amo. Yo soy el que te trato como vaso, como un vaso frágil. Cuando usted y yo aprendemos a refugiarnos en el Señor, cuando usted y yo aprendemos a decirle, Señor, tú me tratas como un vaso frágil. Tú me tratas con ese amor que el mundo no me da. Tú me tratas con ese valor porque tú no ves nuestros errores. Tú no ves, Señor, nuestras debilidades, sino que por encima de todo, Señor, por encima de todos esos errores, tú siempre nos tratas como un vaso frágil. Así que mi hermana, no interesa qué situación estés pasando, cómo te están tratando allá en ese trabajo, allá en esa empresa, ahí en la iglesia, en el hogar. Lo que le debe de interesar a usted y a mí es que tenemos un Señor, un Dios que nos dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla conmigo. El Señor en esta hora, mis hermanas, así como se le presentó, se le reveló a la mujer samaritana, se nos revela a nosotros. Así como esa mujer tenía esa baja autoestima, que le dijo, Señor, tú me pides agua a mí, cuando los judíos no se tratan con los samaritanos. Esa mujer que por muchos años vivió escondida de la sociedad con sufrimiento, el Señor cambió esta vida. Y por eso en el versículo 27 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaban con una mujer. Mire, esos hombres maltratadores que por mucho tiempo maltrataron a esta mujer samaritana, esos hombres toscos, esos hombres ásperos, esa sociedad que maltrató a esta mujer. Cuando esta mujer recibió esa revelación, cuando se le presentó el maestro cara a cara, cuando ella tuvo un encuentro del alfarero cara a cara en su vida, déjeme decirle que esas personas que la juzgaban, esas personas que la maltrataban, esas personas que la señalaban, se maravillaron. Por eso en el versículo 27 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaban con una mujer. Y ya no la ven como ese nombre, la samaritana, como algo de discriminación, sino la ven como una mujer de valor, como es usted, como soy yo. Ellos se maravillaron al ver a Jesús hablando con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces vemos en el versículo 28 que esta mujer pone en práctica su fe, que esta mujer quizás por muchos años había cargado un cántaro lleno de maldiciones, lleno de desgracias, lleno de señalamiento por su comportamiento. Quizás todos esos rechazos, esos maltratos de todos los hombres con los que ella estuvo. Ella decide, porque ya había recibido esa revelación que venía de arriba, ella decide coger ese cántaro, espiritualmente hablando, ese cántaro que le pesaba, producto de tanto desprecio que había recibido. ¿Y sabe qué hace esta mujer? Esta mujer coge ese cántaro y lo tira. Esa mujer, mis hermanas, arroja este cántaro. Esta mujer tiró este cántaro porque ella entendió que empezaba una nueva vida. Ella entendió que empezaba una nueva etapa. Ella entendió que el Señor había operado en ella una restauración integral como la ha operado en usted y en mí. Entonces déjeme decirle, mis hermanas, que tanto usted como yo no podemos seguir cargando ese cántaro de tristeza, de problemas, sino que debemos de enfocarnos en las manos del Señor,
en lo que Él ha preparado para nosotros. El Señor siempre nos ve como esas niñas hermosas, como esas mujeres hermosas. Y el Señor siempre nos trata con fragilidad, porque usted es un vaso frágil en las manos del Señor. Y por eso en el versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿Y sabe por qué dice aquí la palabra en el versículo 28? Y dijo a los hombres, y dijo a la sociedad. Ya no se estaba escondiendo como lo hacía en un pasado, que iba y sacaba agua en una hora diferente a la que iban las otras mujeres. Ya en ella había valor, ya en ella se había operado una restauración, ya en ella se había operado un cambio, ya había un nuevo enfoque como hay en usted y en mí. A ella ya no le interesaba ese maltrato que había recibido en un pasado, a ella ya no le interesaba ese maltrato áspero, tosco que había, por la cual había pasado muchos años. A ella lo que le interesaba, mis hermanos, es que había tenido un encuentro real, un encuentro personal con el Señor, así como lo ha tenido usted y yo. Y por eso es que en ella sale esa valentía. Y en el versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres. Versículo 29, venid, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? En esta mujer, mis hermanos, recibió esa habilidad para evangelizar. Recibió un fuego que vino de lo alto, que la impulsaba a hablar del Maestro, así como en usted y en mí está ese fuego para hablar de un hombre que nos transformó, de un hombre que nos levantó, de un hombre que cambió nuestra tristeza en gozo, de un hombre que cambió ese maltrato que recibíamos en un pasado, que lo cambió en bendición. Así que mi hermana, usted no se enfoque en esa situación difícil. Quizás está usted recibiendo rechazo. Usted se debe de enfocar en el que el Señor siempre te extiende sus manos y siempre te dice, no te enfoque más en ese cántaro de tristeza. Enfócate más bien en el que te da vida, agua de vida. Tú no vas a tener más sed, sino que el Señor va a permitir que en tu corazón empiece cada día a correr esos ríos de agua viva. A usted no le debe de interesar quién te señala. A usted no le debe de interesar quién te juzga. A usted no le debe de interesar quién te condena. A usted no le debe de interesar quién te aplasta. A usted no le debe de interesar quién te hace sentir mal, quién te ridiculiza. A usted no le debe de interesar nada de esto. A usted no le debe de interesar cómo te ve la gente. A usted lo que le debe de interesar es que usted tiene un corazón como lo tenía esta mujer, un corazón valiente que dijo y llamó a los hombres, llamó a la sociedad, llamó a los que la señalaban y decía, vení, ve a un hombre que me ha revelado, que me ha transformado, que me ha cambiado, que ahorita soy una nueva mujer. Esta mujer se convierte en una embajadora de Cristo como es usted y en mí. Esta mujer se convierte en una gran evangelista. Esta mujer se convierte en un instrumento de bendición porque el Señor quería que hubiera unidad entre los gentiles y los judíos, que hubiera unidad en esas tierras. Y es a través de esta mujer, mis hermanas, que el Señor cambió el enfoque en estas tierras. Es a través de usted y de mí que el Señor cambia el enfoque de donde tú vives, ahí en el hogar, en ese lugar de trabajo, ahí en la sociedad. El Señor cambia los enfoques, el Señor cambia tu vida. Y dice aquí en el versículo 39 de Juan capítulo 4, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, mire qué pasó. ¿Qué pasó a causa de la transformación de esta mujer? Ya no era una mujer amargada, triste. Ya era una mujer que había recibido el valor, pero no el valor que recibimos aquí en la tierra, sino el valor que viene de allá arriba.
el valor que el Señor nos da, esa identidad que el Señor nos da como hijas suyas. Y por eso en el versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Muchos creerán en Cristo Jesús por tus palabras, por mis palabras, porque el Señor nos cambió, porque el Señor nos renovó. Y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tus dichos. Quiere decir que cuando esta mujer habló, cuando esta mujer evangelizó, muchas personas creyeron más, con más profundidad, cuando vieron a Cristo. Pero cuando estuvieron hablando con esta mujer, mis hermanos, creyeron. Esa mujer los llevó, esta mujer los impactó con su fe, con su testimonio. Esta mujer, mis hermanos, podemos ver cómo en ella se operó una restauración integral. Déjeme decirle que usted y yo somos un instrumento de bendición para vida de otros. Así como esta mujer fue un instrumento de bendición para muchas personas que le dijo, ven, este hombre me ha hablado y daba testimonio. Esta mujer quedó preparada para nuevos enfoques. Esta mujer hace parte de esas mujeres que Dios las tiene para grandes propósitos como nos tiene a usted y a mí. Porque esta mujer, en ella se operó una revelación que viene de arriba. Así que déjeme decirle, mis hermanas, que a usted y a mí no nos debe interesar lo malo que hayamos hecho en el pasado. A usted y a mí no nos debe interesar cómo nos ve la sociedad. A usted no nos debemos de amedrentar por esa situación que está viviendo, o quizás por ese maltrato, o quizás no te reconocen ahí en ese lugar de trabajo. Quizás no te reconocen en ese ministerio. Quizás no te reconocen en ese hogar. Bueno, no encuentro más ejemplos que poner porque cada situación de cada mujer es diferente. Quizás no te reconoce ese cónyuge como un vaso frágil. Quizás tus familiares te alejaron de ti. Quizás esos hermanos, esas hermanas, esos padres o esos hijos quizás se alejaron de ti. Yo no conozco su situación, pero lo que sí sé es que un Señor, nuestro Dios como Señor, como nuestro Dios, por encima de cualquier trauma, por encima de cualquier rechazo, por encima de cualquier maltrato, por encima de cualquier situación difícil por la que podamos pasar o hayamos pasado o vayamos a pasar. Por encima de todo, el Señor nos dice, yo soy. Por eso en el versículo que leíamos ahora rato, el Señor Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Usted y yo debemos de refugiarnos en esas manos del Maestro. De Él recibimos amor, de Él recibimos consuelo, de Él recibimos reconocimiento, de Él recibimos valor, de Él recibimos gratitud,